Estamos de regreso con Un Mundo de Economía. A continuación, vamos a explicar para ustedes en nuestro segmento que acostumbramos de diccionario económico un término muy cotidiano en la economía venezolana actual. Vamos a hablar de distorsión económica. ¿Y por qué hablar de distorsión económica? Porque nuestra economía está distorsionada. ¿Cómo poder entender lo que vivimos? ¿Cómo poder entender este desorden de la economía o esta antieconomía que se practica en Venezuela si no tenemos claro lo que es una distorsión económica? Eso es lo que vamos a hablar a continuación. Sí, eso es muy importante porque dirán los oyentes, oye, siempre ellos hablan de lo mismo, ¿no? Siempre repiten muchísimo ese término o esa palabra, distorsión económica. Ya ustedes van a saber a qué se refiere lo que es distorsión económica. Es una deformación causada por la incorrecta asignación y o distribución de recursos, que se refleja en un desajuste en los precios líderes de la economía, obstaculizando con ello el desenvolvimiento correcto de las actividades económicas, tanto en la producción como en la acumulación, financiamiento y transacciones con el resto del mundo. Esto es lo que es el concepto de distorsión económica. Pero ahora vamos a ver que nosotros, sobre todo las principales distorsiones económicas que presenta el entorno económico nacional en la actualidad y que son ocasionadas indiscutiblemente por la política cambiaria, por el control de cambio. Entre las principales tenemos la fuga de divisas. Fuga de divisas, está la corrupción que se genera por este tipo de controles de cambio, el festín de las importaciones, es decir, el incremento, el volumen cada vez mayor de las importaciones, el deterioro del aparato productivo y específicamente la rigidez que presenta la contracción del aparato productivo del sector privado. La inflación sin límites, nada más tenemos ya 3 dígitos de inflación, hiperinflación. La distorsión que hay en los precios producto del control de precios y las regulaciones de los precios. Y también está la disminución de las reservas internacionales, que cada vez disminuyen más, no solamente las reservas líquidas, sino también las reservas pasivas, que son los lingotes de oro de la nación. Y finalmente las presiones que se ejercen sobre PDVSA, porque PDVSA vende sus dólares, los traslada al Banco Central de Venezuela producto de sus exportaciones petroleras, y luego el Banco Central de Venezuela pues va financiando todo lo que es el déficit fiscal, que uno de los problemas de estas distorsiones, aparte de la política cambiaria que tiene un control de cambio de más de 12 años, también está el déficit fiscal y cómo se utiliza, cuál ha sido el uso y los destinos de estos ingresos petroleros, sobre todo cuando estuvo el precio del crudo venezolano en un promedio entre $100, Fidel. Bueno, traducido y puesto también en palabras sencillas, la distorsión es generada por el incorrecto manejo de las políticas económicas del Estado, porque las políticas económicas son precisamente las que definen metas, objetivos, qué se quiere, cómo se quiere, con qué se quiere, asigna los recursos para esas actividades y los distribuye, prioriza qué cosas van primero, qué cosas son más importantes que otras. Si ese conjunto de actividades está mal diseñado, obviamente el resultado en el desempeño de la economía no es el correcto. Se generan en consecuencia, en función de lo que debe ser, desempeños distorsionados, desviados, incorrectos en función de lo que debe ser el funcionamiento de la economía para lograr el objetivo que es el crecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Distorsiones generadas por mala aplicación o diseño de políticas económicas pueden ser muchos. En el caso venezolano, y tal cual como Darcy acaba de presentarles a ustedes, la distorsión más importante de todas es la cambiaria, es la que está generando el impacto más fuerte. ¿Por qué? Porque este es un país que depende en alto grado de la importación, tanto de productos terminados como de insumos para la producción. Exacto. Si esa importación depende del valor de la moneda, y el valor de la moneda, como en la actualidad, tiene diferentes paridades económicas, es sumamente difícil manejarse así. Entendamos. Es muy difícil desempeñarse económicamente cuando una empresa privada tiene que importar y pagar las importaciones de sus insumos con un valor X monetario que el gobierno le reconoce
en función de 4 tipos de cambio. El gobierno asume, y lo controla de esa forma, lo dice de esa manera, que las importaciones a 6.30 son el 75% del total de lo que se trae al país. El resto, la mayor parte del resto se importa, según el gobierno, con dólar SICAD a 12.80 y con dólar CIMADI a 199, y que solamente el 1.5% de las importaciones se hacen con el dólar libre, que por cierto en este momento está a 683 bolívares. Hay un diferencial entre el dólar libre, que realmente es el que determina la economía, porque la mayoría de las importaciones se hace con este dólar, en la realidad. Hay un diferencial de 109 veces el valor del dólar 6.30. Por lo tanto, Fidel, realmente las distorsiones las ocasiona es el control cambiario, la política cambiaria desde hace más de 12 años. Y aquí lo importante a considerar es que estas medidas han tenido, estas distorsiones pues también tienen un componente originario de orden político. ¿Por qué? Porque el proyecto del presidente Hugo Chávez se pretendió llevar de una forma, sobre todo, de ser financiado a través del proyecto del presupuesto petrolero. Ya ese proyecto ya viene generando bastantes contradicciones. Por lo tanto, ante esas contradicciones se hace necesario revisar tal proyecto, porque ya no es sustentable y sobre todo ya no es que diga yo que no tenga cabida, sino que ha sido, dado la baja, dado la caída que han venido presentando los precios del crudo venezolano y los precios del petróleo a nivel internacional, pues se hace necesario revisarlo, redimensionarlo y lo peor, que la medida a corregir, la medida correctiva que debe ser empleada, lamentablemente debe ser ortodoxa, en este caso, dada la situación que tenemos. Por lo tanto, mientras haya 4 tipos de cambio, 3 oficiales, 1 paralelo, pues las distorsiones cada vez van a ser mayores, ante mayores controles de precios, mayores regulaciones y mayor nivel, volumen de importaciones, las fugas de capitales y todo lo que esto implica dentro de la política de la corrupción, porque hay que considerar la fuga de capitales en cuanto a cómo las divisas oficiales han sido desviadas a empresas maletines, a empresas fantasmas, que misma gente del Ejecutivo han hecho estas denuncias. Por ejemplo, lo dijo la expresidente del Banco Central de Venezuela, Aimé Betancourt, y también lo dijo el ministro Miguel Rodríguez Torres, para cuando fue ministro de Interior de Justicia, hizo esta denuncia, ¿no?, de fugas de capitales. En tanto, ¿qué es lo que se pide, Fidel? Unificar el tipo de cambio, gradualmente hablando. Claro, es que eso es necesario. Unificar el tipo de cambio y de ahí ir estableciendo políticas de, más que todo, de acuerdos, conversación, negociación y pacto entre los sectores, gobierno y sector privado. Unificar el tipo de cambio significa establecer un solo valor en torno al cual toda la economía va a funcionar. Obviamente, supongamos, se establece el valor de la moneda en 200 bolívares, supongamos que la tasa CIMADI actual fuese el valor real de la moneda, 200 bolívares. Una serie de importaciones que efectivamente se realizan con dólar CENCOEX a 6.30 y con dólar SICAD a 12.80, evidentemente tendrían un encarecimiento, puesto que tendrían que nivelarse a dólar de 200. Pero la mayoría de los productos que ya en este momento se están importando con dólar sobre 600, al ser importados con dólar 80, se nivelan y se vienen a un precio promedio. Esto también obligaría a sincerar, en consecuencia, todo el sistema económico, a pagar sueldos, a pagar impuestos, a pagar insumos, todo en torno a un solo valor. Eso ayudaría a estabilizar, junto con otra serie de medidas que efectivamente hay que tomar y que en otras ocasiones hemos conversado. Así que ustedes pueden ver que justamente a través de estas distorsiones cada vez, por eso es que se justifica el incremento cada vez mayor de la escasez y del desabastecimiento. Y la inflación, que es terrible. Bueno, hemos llegado al final de este segmento. No se retiren, por favor, ya regresamos con más de Un Mundo de Economía para ustedes.